Hola, Abel. Un saludo grande para Miriam también. Que tengan buen día. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, le agradecemos mucho por este tiempo. Sabemos que la situación está bastante compleja allí, pero se anunció en el día de ayer, una situación casi de parálisis de la ciudad, ¿no? ¿Cómo se está viviendo al día de hoy, a esta hora? Miren, la fisonomía de la ciudad ha sido distinta si uno la compara con la de ayer o con la del fin de semana. Quizás hoy con algo más de movimiento, un poquito más. El fin de semana parecía que estábamos en plena pandemia, calles vacías, sin actividad económica, los shopping vacíos, los paseos gastronómicos también, sin actividad deportiva infantil. La verdad es que parecía un rosario de otros tiempos. En las últimas horas, a partir de los anuncios, hay un poco más de confianza, la gente de a poco va saliendo a la calle. Hoy los colegios privados sí han abierto sus puertas, Bien. No así los públicos, que han decidido permanecer con la medida de fuerza a partir de los hechos de inseguridad. Después del mediodía va a comenzar o se va a reactivar la actividad con respecto al transporte urbano de pasajeros, van a volver los colectivos. Los taxis de a poquito van ganando un poco más de confianza en la calle, al ver a algunos gendarmes o algunas fuerzas federales dando vuelta en la ciudad, inclusive con operativos de saturación de la policía van tomando confianza. Bien. Los hospitales van sumando más horas de atención y ya no es guardia mínima, sino que se parece un poco más a la normalidad. Los recolectores de residuos que habían decidido parar ya han vuelto a la normalidad, es decir, la fisonomía de la ciudad va tomando un poco más de lógica y va siendo un poco más la Rosario que todos conocemos y que ojalá recuperemos, ¿no? Ahora, dentro de estas conferencias de prensa y estos anuncios que ha dado la propia ministra de Seguridad con el ministro de Defensa, tuvo el gobernador allí también, ¿hay alguna medida que se haya anunciado que esté especialmente dirigida a la situación, en cuanto a la investigación, en cuanto a poder llegar a quienes dan las órdenes de estos hechos que hemos conocido en las últimas horas? A la investigación apunta que toda orden de atentado o, como se lo menciona aquí, de narcoterrorismo y que tenga como víctima fatal a un civil común y corriente, alguien que trabaje, no alguien que sea parte de las organizaciones, apunta al sistema carcelario, al servicio penitenciario, a quienes están detenidos hoy, presos de alto perfil, narcotraficantes, asesinos, están hoy tras las rejas, pero que hasta hace un tiempo lo hacían inclusive con mucha libertad. Hemos visto imágenes hace un tiempo de cárceles con celulares, con comodidades, con confort, con televisores, con pileta, no les faltaba nada. Claro. La pasaban de bomba, de lujo. En las cárceles entonces lo que ha hecho el servicio penitenciario a partir de la decisión del gobierno provincial del gobernador Maximiliano Puyaro es, endurecer las medidas, naturalmente, sacarle los celulares, las comodidades, el confort y todos los que mencionamos. A partir de ahí empezaron los atentados, a partir de ahí se fueron sucediendo las muertes. Claro. De víctimas que nada tienen que ver con las situaciones, por eso que la investigación apunta directamente hacia dos bandas que estarían operando, ya no desde la cárcel, sino naturalmente con mano de obra barata, sicarios que por muy pocos pesos cometen este tipo de crímenes lamentables para la ciudad y que por supuesto dejan en vilo a todos, ¿no? Ahora, Fernando, esta situación no es de ahora. Nosotros que estamos hacia el norte, en muchos casos hemos leído, hemos visto informes y demás, inclusive de hasta algunos periodistas usando chalecos antibalas, según la misma denuncia de tus colegas. Estas fotos, las que vimos y que sabemos que fueron publicadas por el Ministerio de Seguridad en su momento, cuando comenzó esto de tratar de introducir algo parecido como al método Bukele, que para nosotros empezó a sonar a partir de esta implementación, con estas restricciones, las manos duras, los presos y demás. Es como que quizás, y te lo pregunto a vos, haya desatado este atentado a personas inocentes. Miren, yo se lo pregunté a un alto jefe policial y político si esto tenía que ver o si esto había despertado la ira de los familiares que están afuera. Y en realidad la foto es apenas un escenario. En realidad, por lo cual los detenidos, los presos de alto perfil, están bastante enojados y ese enojo les llegó a los familiares, abogados y cercanos a ellos, es por que se le ha quitado todos los privilegios, es por cómo la pasan.
porque antes no había ningún reclamo de este tipo. Antes los presos de alto perfil, como les decía, estaban en un living, con un sillón, con televisores, con consolas de videojuegos, con celulares, con visitas higiénicas cada una hora, hora y media. En algunos casos hasta se autopercibían de otro sexo para poder lograr el ingreso de 2 hombres a la vez y de esa manera pergeñar y concretar desde la cárcel atentados, amenazas, extorsiones. Bueno, todo ese confort, toda esa comodidad, todo ese accionar se les fue. La foto es apenas un escenario, el verlos agazapados, arrodillados o con el pelo corto es apenas solo un detalle. En realidad por lo que pelean es por volver a tener el mismo confort y la misma comodidad en las cárceles, que ya no la tienen. Es ahí a donde se apunta y naturalmente que ha sido, sí, la investigación apunta hacia eso, ha sido probablemente el detonante de 4 muertes de víctimas que nada tienen que ver, ¿no? Fernando, ¿cómo está siendo también el hecho de trabajar desde el periodismo allí en Rosario? Digo, ¿han recibido también algunas amenazas? ¿Han tenido que sufrir algún tipo de ataque? Miren, de manera particular, no. Sí, por ejemplo, sufrí ayer Nelson Castro, que estuvo aquí en Rosario, periodista de TN, mediante un mensaje que le enviaron a su otro compañero, Sebastián Domenech, y se detuvo a las 7 u 8 de la noche a quien había efectuado las amenazas y después ir a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal y que sabrá los motivos de la amenaza, no sé, ya de la extorsión y demás. Nosotros de manera particular, afortunadamente, todavía no hemos tenido alguna amenaza marcada o alguna situación que haya que denunciar o que nos amedrente o que nos prohíba o no permite trabajar con normalidad. Por supuesto que somos precavidos, que precauciones hay, que nunca nadie está exento, que este tipo de bandas también hacen inteligencia y seguramente nos conocen y conocen los medios que trabajamos y saben cuál es nuestra función y ojalá que nunca pase, si podemos tener la libertad de trabajar y decir y salir al aire y contar parte de las investigaciones, pero hasta el momento afortunadamente no hemos tenido ninguna amenaza particular. Nada. ¿Cómo está bueno, hablábamos del apuntar hacia el servicio penitenciario, pero ¿cómo está trabajando la justicia en cuanto a las penas y demás? Bueno, hay muy pocos jueces federales. Miren, yo ayer decía un paralelo al aire, cuando salía aquí en Cadena 13, la radio que trabajo hace mucho tiempo. Entonces, si alguien le conoce la cara a un juez federal, y la respuesta es no. Los jueces federales no se les conoce la cara. No son como los políticos, no son como los ministros, no son como nosotros, inclusive los periodistas, y sin ponernos en parte del proceso, porque nada tenemos que ver, simplemente contamos historia. Pero nadie le conoce la cara a un juez federal. ¿Por qué? Porque han sabido jugarse detrás de ese cargo que hoy casi es un privilegio. ¿Por qué los jueces federales no son juzgados? Por no, justamente, valga la redundancia de palabras, por no juzgar a los delitos de este tipo o al narcotráfico. El narcotráfico ha avanzado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, también por la pasividad, o por omisión o por decisión de los jueces federales. Esto es una realidad. Bueno, ojalá que la intervención del gobierno nacional con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales despierte un poco, ¿no? Lo saque un poquito del escritorio a los jueces federales y vayan a territorio, que en definitiva, miren, nos pasa a nosotros. Los periodistas llegamos a un barrio muchas veces marcado como punto rojo por la inseguridad, por el narcotráfico, y todos los vecinos, doña Rosa, doña María, don José, cualquiera sea el nombre, cualquiera sea el barrio, nos dicen, en aquella casa venden droga, en aquel lugar hay un búnker. Lo saben los vecinos, nos cuentan los periodistas. Y si un juez federal va a un barrio y se topa con esa realidad, es muy fácil desactivarlo. Lo que pasa es que no salen de sus escritorios, insisto, por omisión o por decisión. Claro. Claro. Debe ser difícil para ustedes, es muy complejo todo, porque la pregunta era si es que los recursos que está disponiendo ahora el Estado Nacional van a ser suficientes. No, son pocos. Con un tema sensible, ¿no? Porque uno a veces habla de la purga esa que debe existir en la policía, en la política también, porque hay que decirlo, porque hay cosas involucradas así. La justicia, la misma policía, ¿no? Para ustedes son pocos estos recursos. Son 450 efectivos federales en una ciudad de
Claro. El Gran Rosario alberga 1.800.000, 1.900.000 Claro. personas, con Sí. 8 barrios muy marcados por la inseguridad, por el narcotráfico, de los cuales 4 se empezó a trabajar con saturación y con el Estado y las Fuerzas Armadas en el lugar. Ustedes recuerden que- Y lamentablemente en este caso, ¿no? Con un puerto que sabemos que mundialmente la droga en el 70% llega por los puertos. ¿Eh? por la hidrovía, la famosa hidrovía que nunca nadie quiso tomar como problema, porque o no conviene, o ata a la política también a la recaudación, o a los favores. La hidrovía es el gran pasaje que tiene la droga para llegar a Rosario y salir de Rosario. Ha habido algún caso en particular en el cual algún cargamento desde la ciudad llegaba a Dubái, tenía destinos de Europa, de España, de Portugal, de Uruguay. Bueno, nunca nadie quiso ir a Claro. fondo, y parece que es el momento de ir a fondo, y este tipo de situaciones, como dijo Joel Bullrich, que lo explicó muy bien, y vamos detrás del hormiguero, hay que dispersar el hormiguero entero. Hormiga por hormiga no sirve, no vale, no tiene sentido. Bueno, ojalá eso se traduzca a las fuerzas federales. 450 para la geografía que tiene Rosario, para la dimensión de narcotráfico que se vio hoy aquí, es poco. Claro. Es poco. Por más que sea una primera etapa, es poco. Mm. Si uno tiene en cuenta que las Fuerzas Armadas no pueden utilizar armas, que solo pueden servir de apoyo logístico, con vehículos, con tanques o con cualquiera sea su función, pero no pueden actuar como policías. Claro. Bueno, Fernando, vamos a estar muy atentos. La verdad que en todo este contexto que estamos viviendo... Sí, pero, a ver, es difícil para ellos. Sin taxi, sin colectivo, sin escuela, sin recolección de residuos. ¿Con cuánto en estos últimos tiempos? 2 taxistas muertos, taxis incendiados, sí, un chofer un de colectivero, un placer. colectivo La también. imagen de ese chico muriendo ha sido tremendo, tremendo. Y desde acá lo decíamos y lo venimos diciendo, nuestra solidaridad. Vos sabés que nosotros acá en Tucumán tenemos una ley de narcomenudeo. Claro. Sí. Que está siendo bastante efectiva. No te digo que desaparezca del todo, porque esto lamentablemente es una porquería que parece que no sé cuándo va a ser el final, cuándo va a desaparecer el todo, de qué manera. Pero permiten la provincia tratar aquello que La con los justicia, juzgados claro, federales no se puede. Más Es directamente. Es más Es directamente. la misma que pidió el gobernador aquí, Maximiliano Puyaro, que al principio se le negó, que insistió y que está en vigencia, que comienza a regir y va a ayudar a que los juzgados provinciales puedan actuar en consecuencia y no esperar esa quietud, esa siesta eterna que duermen los jueces federales, ¿no? El miedo del ciudadano común, porque hay gente que sale y no sabe si le va a tocar a él. Es como una guerra donde cualquier ciudadano puede ser el blanco. Sí, absolutamente. Tremendo. Tremendo. Bueno, Nuestro abrazo, Fernando, sí, porque sí. Gracias. vivir así, sabemos de gente que se está yendo de la misma ciudad de Rosario, se trata de ir al campo, se trata de ir a lugares alejados donde sus hijos por lo menos puedan tener algo de futuro, ¿no? Sí, es lamentable, pero hoy está pasando, es real, y sería de una serie muy grande no desearlo y no observarlo. Es lamentable lo que sucede, y uno vela por la seguridad de la familia de cada uno. A veces sin duda. hay una decisión un poco egoísta, pero real, de las personas, de dejar los lugares que no se sienten seguros, y bueno, cada uno toma su determinación, su decisión, y me parece loable también, ¿no? Bueno, Fernando, la verdad que agradecerte por este tiempo, por estos minutos, y de nuevo el abrazo para vos y para toda obviamente la comunidad de los ciudadanos allí en Rosario. Les dejo un saludo a los dos, un saludo a Antonella, a la producción también, y a disposición. Que pasen bien. Abrazo grande. Fernando Carrafielo es periodista, colega allí en la localidad de Rosario.